Hoy hablaremos sobre las teorías asociacionistas y cognoscitivas del aprendizaje. Teorías asociacionistas del aprendizaje dentro del aula de clases. Las teorías asociacionistas hacen énfasis en el vínculo o asociación de elementos a los que llaman estímulo-respuesta. El asociacionismo hace énfasis en el uso de procedimientos estrictamente experimentales para observar conductas. El papel del sujeto se limita a la percepción pasiva de información proveniente del medio ambiente. Esto último destaca el carácter conductista de estas teorías. Muy a pesar de lo conductista que puedan ser estas teorías, han tenido importante influencia en el desarrollo de la psicología del aprendizaje, sus principios de alguna manera han servido para resolver situaciones específicas dentro del aula. Condicionamiento clásico. Pavlov experimentó con animales, ejemplo con perros a los cuales les presentaba alimento en polvo y estos salivaban, luego junto al alimento, sonaba una campana varias veces consecutivamente, posteriormente solo sonaba la campana sin presentar el alimento y los perros aún así salivaban. Pavlov llamó al alimento estímulo incondicionado, a la salivación al presentar el alimento, respuesta incondicionada. Aunque fueron concluyentes estos resultados, Pavlov también reconoció que las respuestas incondicionadas eran más fuertes y precisas. Finalmente se puede decir que el condicionamiento clásico es un aprendizaje mediante la sustitución del estímulo, donde la producción del reflejo es producido también por el estímulo condicionado que sustituyó gradualmente al estímulo incondicionado. Aplicación al aula de clases. Aunque esta teoría solo basa en la forma como responden los individuos a los estímulos del medio ambiente, sin considerar los procesos mentales y cognoscitivos que ocurren dentro de estos, es aplicable para resolver ciertos problemas que pueden convertirse en obstáculo en un proceso de aprendizaje efectivo. Condicionamiento operante. Skinner distingue dos tipos de conducta relacionadas con dos tipos de aprendizaje. Conductas respondientes. Son conductas reflejas o de reacción, corresponden a este tipo de conducta todas aquellas que se producen por la presentación o acción de estímulos específicos, por ejemplo el reflejo de la pupila a cerrarse por la presencia de la luz o abrirse más por la ausencia de luz. Conductas operantes. Aquellas conductas que emite el sujeto sin la asociación a ningún estímulo particular. Son ejemplos de este tipo de conductas: accionar una palanca, elaborar un documento. Conclusión. Las teorías asociacionistas surgieron como plataforma de desarrollo para la psicología, en especial para la psicología del aprendizaje. Sus principios y leyes han ayudado a resolver problemas de aprendizaje en las distintas áreas del ser humano. Sin embargo, a pesar de sus aportes y verdades, son incompletas desde ciertos puntos de vista, porque ven al individuo mecánicamente como un ser que recibe pasivamente información. Teorías cognoscitivas del aprendizaje dentro del aula de clases. Las teorías cognoscitivas del aprendizaje tienen su antecedente en la teoría de la Gestalt. Hacia 1913 un grupo de investigadores del Instituto de Psicología de Frankfurt comenzó a trabajar en el estudio de las entidades mentales superiores en el ser humano, buscando demostrar que las orientaciones experimentales de los conductistas estaban erradas o incompletas. Estas teorías se enfocan en el estudio de los procesos internos del aprendizaje. Estudian al individuo en toda su extensión y las estructuras internas que determinan cómo se interrelacionan con el medio. Las teorías cognoscitivas están orientadas en dos grandes vertientes: el constructivismo y el procesamiento de información. Piaget. El aprendizaje operatorio. Piaget entiende el desarrollo intelectual como un proceso de adaptación que supone cambios estructurales a nivel cognoscitivo, de allí que inserta en su teoría los términos asimilación y acomodación. Asimilación se refiere a la utilización de las estructuras existentes en nuevas funciones. Acomodación, referido a que el individuo cambia las estructuras existentes para enfrentar las exigencias del medio ambiente.
Aplicación al aula de clases. El aprendizaje operatorio de Piaget es aplicable al entorno educativo, porque considera los aspectos biológicos, innatos y de maduración, junto a las influencias del medio ambiente, pues se supone que todos estos factores de alguna manera modifican las estructuras cognitivas. Eso significa que los docentes deben considerar las particulares personales de cada individuo al momento de desarrollar un proceso de enseñanza. Brunner. Más allá de la información. Para Brunner el aprendizaje es un proceso basado en una secuencia de decisiones que es utilizada para resolver un problema dado, mediante estrategias de actividad conceptual. Hace énfasis en la representación de la información, que divide en 3 tipos, consideradas como formas de aprendizaje: el aprendizaje de categorías, la construcción de conceptos y el aprendizaje por descubrimiento. Aplicación al aula de clases. La concepción Brunner del aprendizaje nos dice que el ser humano procesa información, la transforma para convertirla en conocimiento útil, es decir, el ser humano es innovador, creativo. El aula de clases es un laboratorio de procesamiento de información donde participan el docente y los estudiantes, por tanto el lugar más adecuado para aplicar los principios de Brunner es el aula de clases. Ausubel y la teoría de aprendizaje significativo. Se hace necesario que el individuo posea una estructura cognitiva que pueda resolver la nueva información procesada, es decir, que tenga conocimientos previos disponibles que le permitan comprender, relacionar y armar los nuevos conocimientos e incorporarlos finalmente a su estructura cognitiva. Eso es lo que precisamente se denomina aprendizaje significativo, aquel de aprendizaje que tiene sentido para el individuo, porque lo inserta, incorpora de manera lógica y coherente a su estructura cognitiva. Albert Bandura. Teoría cognitiva social. Su teoría al principio fue llamada teoría del aprendizaje social. Esta teoría hace énfasis en los aspectos sociales del aprendizaje, combina la experimentación y una perspectiva conductual al mismo tiempo e incorpora temas del aprendizaje de naturaleza cognitiva. Para Bandura el aprendizaje es un espacio conceptual limitado por lo social y lo cognitivo. Social, porque reconoce el origen social de los pensamientos y acciones del ser humano. Cognitivo, pues afirma la contribución esencial de las cogniciones del aprendizaje. Conclusiones. Las teorías cognitivas del aprendizaje constituyen un avance importante en el campo educativo. Evidentemente que estas teorías tienen fuertes implicaciones en la educación, entre otras se destacan las siguientes. Aprendizaje es relacionar los conocimientos previos con los nuevos. Aprendizaje es que los mismos estudiantes extraigan y construyan los saberes y regulen ese proceso.